La negación de la comunión a una persona homosexual o heterosexual no significa su exclusión de la vida de la Iglesia. Al contrario, se le invita a participar. Pero es verdad que un heterosexual o homosexual es que da exactamente lo mismo, que lleve, digamos, una forma de vida irregular, no puede participar en la comunión, porque una comunión tomada en pecado mortal es para la condenación eterna. No comulguemos si sentimos que estamos viviendo en pecado mortal. Y esta es la raíz de este problema, de esta discusión pública que está habiendo, ¿no? Y es que el pecado mortal existe, cualquiera de nosotros podemos vivir en pecado mortal, sea cual sea nuestra condición, y tenemos que estar muy atentos a esa realidad, porque comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo es comulgar a Dios mismo, y estamos hablando de algo de una importancia extraordinaria. Por eso hay que volver a resituar este debate que está habiendo y darnos cuenta que no es una exclusión por motivos políticos o ideológicos, sino que es un tema de fe, de las normas de la Iglesia Católica. Eso es todo. Buenas tardes. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Hoy os quiero hablar del cuarto enemigo del alma. Siempre hemos sabido todos que los tres enemigos del alma son mundo, demonio y carne. El cuarto enemigo del alma es el falso magisterio, y es el falso magisterio que viene de un falso papa, en este caso Jorge Mario Bergoglio. ¿Cuánto daño está haciendo este personaje? Es incalculable, es incalculable. Ahora lo estamos padeciendo, llevamos 12 años padeciéndolo, pero ahora tenemos esta polémica con los homosexuales que se quejan por no poder recibir la comunión y se amparan en Jorge Mario Bergoglio, en el mal llamado Papa Francisco, que si lo que él dijo con las bendiciones a las parejas homosexuales, que si ahora resulta que hay parejas heterosexuales que están comulgando según Amoris Laetitia y tal. Al respecto de esto, hay un sacerdote que se ha quejado con respecto al comunicado del obispado de Segovia, porque fijaos lo que él dice, basta ya de tomarnos por idiotas. Pues ahí, en el comunicado, hay una mentira de fondo, y es que después de la aprobación formal de la interpretación de los obispos argentinos sobre Amoris Laetitia, las parejas heterosexuales irregulares, es decir, en pecado mortal, en adulterio, podrían acceder al sacramento de la Eucaristía. Eso es lo que pretende Amoris Laetitia. Y además, como se ha llevado a magisterio, se ha elevado a falso magisterio, según la interpretación de los obispos de Buenos Aires, pues podrían ponerse a discernir al rollo este que se ha inventado Bergoglio para ver si les dan la comunión y terminar dándosela, claro. O sea que podrían acceder estas parejas heterosexuales irregulares o en pecado, podrían acceder al sacramento de la Eucaristía sin estar casadas por la Iglesia, lo que también es un atentado, dice este sacerdote, contra la Eucaristía. Así que no es de recibo pretender defender en unos casos la Eucaristía y en otros no. Y añade, se hacen falsamente las víctimas, se refiere a los del obispado de Segovia, ya que si la pareja fuera heterosexual y estuviera en un proceso de discernimiento, como dice Amoris Laetitia, el mismo obispado habría mandado al cura que le diera la comunión, lo cual sería un atentado gravísimo. Entonces yo quiero ahora dirigirme al obispo de Segovia. ¿Esto que dice este sacerdote es así, tal cual él lo denuncia y se queja? Es así, tiene él razón, porque si él tiene razón, también tendrá razón este José María, de esta pareja homosexual, cuando se quejaba de que había parejas heterosexuales que no tenían resuelta su situación canónica y que estaban comulgando, que sí, a esos sí les daban la comunión. Se quejaba amargamente de discriminación. Ahora yo le quiero mandar un mensaje, igual que se lo mando al obispo para que nos conteste si ellos están dispuestos a acceder a esta mentira de Amoris Laetitia. Esto va para el obispo, pero también para José María, el de la pareja que se ha quejado de discriminación por ser homosexuales y practicar la homosexualidad. Yo les pregunto, ¿y vosotros qué pasa? ¿Que porque a ellos les den la comunión y les manden al infierno, vosotros también queréis seguir ese camino? No caigáis en ese error, en ese engaño de Satanás. Si estos lo hacen mal, pues no te tiene que servir a ti de ejemplo para también que lo hagan mal contigo. Esto es
Este es el caldo de cultivo que ha conseguido crear Jorge Mario Bergoglio y que viene apoyado en una gran falta de formación de los seglares y la contaminación de los sacerdotes con el modernismo, con el buenismo, se mezcla todo. Falta de formación en sacerdotes y seglares. Y luego pues los medios de comunicación con el alfil político y el alfil a través de los medios de comunicación que generan esa presión, esa persecución, y con este falso papa, con su falso magisterio, pues se junta todo y están los ingredientes para generar estos debates que son debates infructuosos, estériles y que solo pretenden la división, el enfrentamiento y finalmente la persecución contra los que viven la verdadera y sana doctrina. Y es todo por una injerencia. Es que se está desviando la atención, se está haciendo creer que esto es una cuestión de discriminación social y política y por cuestiones de sexo y demás, lo cual es falso. Aquí lo que está en juego es la doctrina de la Iglesia, ayudar a los fieles a estar en gracia y solo en gracia de Dios se puede comulgar. A este respecto hay que destacar la figura de Raúl Rodríguez, que tiene un canal de Telegram. Os vamos a poner unas declaraciones suyas que le han hecho una entrevista también en un programa de televisión española, y él ha sido elegido por el sacerdote de este pueblo donde se ha provocado o producido este problema con esta pareja que no les ha dado el consentimiento para comulgar. Una vez que ha sabido cómo vivían, pues él recibió del padre Felicien el mandato de ser mediador para rebajar la tensión entre las partes y para servir también como, portavoz del sacerdote y de la diócesis de alguna manera frente a los medios de comunicación. Él lo ha hecho, lo vamos a escuchar y vamos después a explicaros lo que él en resumen considera que es prioritario. ¿Cuándo quieres, Vanessa? Vale, pues cuando me digas. Mirando a cámara, cuando quieras. Raúl, pues, ¿cuál es su papel en toda esta disputa? Bueno, es una disputa un poco artificiosa, ¿no? Lo digo porque se está derivando todo hacia el tema político y yo creo que es un error. El padre Felicien, que es el sacerdote, el párroco de aquí del pueblo, me pidió hacer un poco de mediador y rebajar la tensión porque, repito, que se está enfocando mal el problema. No hay ninguna persecución a ningún homosexual. Mario es hijo del pueblo, se le quiere, se le acepta. Yo vengo del mundo del cine, hay una cantidad de homosexuales grande en el mundo del cine, son aceptados. Yo tengo un sobrino homosexual y no hay ningún problema. Pero esto es un tema de fe. Y es que la Iglesia Católica considera que la sodomía es un pecado mortal. Y el que está viviendo de esa manera no puede oficiar la liturgia, por ejemplo, leer lecturas y estar en la comunión. Es solo eso. Es un problema de fe, no es un problema político. No hay ninguna persecución a ningún colectivo ni a ninguna persona particular. Raúl, ¿pero qué es lo que le decís exactamente a la familia de Mario? Tú y el cura. Yo como mediador en este caso, el discurso es muy claro. Si ellos quieren abrazar la fe católica, tienen que cumplir con las doctrinas católicas. Y repito, la sodomía es un pecado mortal y no tiene nada que ver con un tema político, ni de aceptación social. No ha habido ninguna disputa, ni política ni social, con respecto a los homosexuales. Lo que ha habido, lo que estoy haciendo yo en este caso, es hacer una tarea de catequización, así de sencillo. Yo estuve 40 años apartado de la fe católica y volví hace 3 años. Y tuve que emplearme a fondo para estudiar el catecismo. Aquí lo tengo, muy cerca de donde estamos grabando. Entonces, en todo momento ha habido un espíritu conciliador, un diálogo de encuentro y de reconciliación, para nada diferencias, para nada crear una guerra artificial, y ese es el espíritu, es constructivo, 100%. Pero Mario y José llevan asistiendo a la liturgia desde hace muchos años. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿El ir con sus niños adoptados ahora a la iglesia o cuál ha sido el cambio? No, por favor, eso no tiene nada que ver. Ellos estuvieron en una Eucaristía hace 8 días y a unas pocas horas después de la Eucaristía alguien debió escribir un WhatsApp al padre diciéndole que eran un matrimonio civil entre homosexuales y eso no está contemplado por la Iglesia. Vuelvo a repetir,
Es un tema de fe católica, no es un tema social. No hay ninguna persecución hacia nadie. Y yo recalco esto de manera un poco machacona para que se comprenda. Se está creando un debate artificial para destruir los pilares de la Iglesia Católica. Y esto forma parte de un plan planeado desde hace mucho tiempo. Pero el padre ya los había visto a ellos asistir a la liturgia durante años, entonces el cambio nunca les había visto. No, el padre lleva 6 meses aquí. Creo que es la primera vez que asiste a esto. Pero no es una cosa del padre Felicián. El padre Felicián, ese WhatsApp que recibió, lo llevó al obispado, y fue el obispado el que se encargó de hacer una pequeña investigación, que yo creo que era confirmar si ellos dos estaban casados como pareja homosexual, y a partir de ahí se le comunicó a Mario que estando viviendo en esa condición no podía participar en la liturgia ni recibir la comunión. Pero repito, no es un tema político ni social, es un tema religioso. ¿Y sabes lo que pasa, Vanessa? Que nos estamos dando cuenta en el proceso que no estamos formados, no hay formación. Esta disputa artificiosa se ha creado porque no hay formación. Y hay un problema más grave. La gente ha dejado de creer en Dios. Y lo digo ahora mirando a la cámara. El problema es que se ha dejado de creer en Dios. Vale, una última pregunta. ¿Estamos bien? Sí, sí, ¿Ahí? sí, perfecto. Vale, Pero quiero perfecto. que tenga- Vale, ya por eso digo, para dejarte ahí. Vale. Raúl, entonces, según tú, todo viene por el obispado que le hace como ese comunicado al padre, ¿no? Para darle estas condiciones, ¿no? A la Eso es. pareja. Así es. Repito una vez más, y me vais a perdonar porque parece un mensaje publicitario repetido en anillo, ¿no? Que decís en los medios. No hay ninguna persecución hacia nadie. Hay aceptación completa del ser esencial, de la persona, sea homosexual o no lo sea, pero hay unas condiciones referentes a la ley de Dios, que no viene de ahora, viene de la Biblia, de la noche de los tiempos. Y es que la sodomía es pecado mortal y está inscrita en la ley natural. La ley natural viene de Dios. Dios imprime en cada uno de nosotros la ley natural y de ahí nace la ley positiva. Pero no puede ser que las leyes de un Estado, en este caso del Estado español, interfieran en la libertad religiosa. ¿Qué digo con esto? Pues que ayer en la Eucaristía un grupo un poco exaltado intervino en la mitad de la Eucaristía. Eso puede ser un delito. ¿Por qué puede ser un delito? Porque están interrumpiendo un servicio religioso. Y la libertad religiosa está contemplada en la Constitución. Y es cierto, Raúl, que el padre Feliciano dijo quién está de acuerdo con que estas dos personas participen en la Eucaristía o no. ¿Hubo ahí como unas votaciones? En absoluto. No hubo votaciones. A ver cómo lo digo. La Iglesia tiene unos principios que están basados en la ley de Dios. Por eso esta disputa, vuelvo a repetir, que está forzada desde los medios, es para hacernos creer que hay un enfrentamiento entre nosotros. Entre nosotros no hay ningún enfrentamiento. No hay ningún enfrentamiento. Y este es mi discurso. Mi discurso es conciliador al 100% y personalmente me alegro de que ayer unos que nunca entraban en la iglesia entraron por primera vez. Bueno, pues Raúl lo que dice que ve con claridad es que se está generando un debate estéril en la prensa porque no se está señalando el punto central del problema, y es que en ningún momento ha habido homofobia ni delitos de odio por orientación sexual. El debate debe de estar centrado en 3 puntos básicos, y él dice cuáles son. Primero, la Iglesia no está en contra de los homosexuales, sí de las prácticas homosexuales que conducen al pecado. La sodomía es un pecado mortal que impide al fiel católico participar en la liturgia y recibir el sacramento de la comunión, sí que le permite asistir a misa. En segundo lugar, dice Raúl, se está derivando todo o centrando todo en un error de
de llevarlo todo hacia la reivindicación política. No es un asunto político, es un asunto de fe, y en este sentido los políticos no pueden meterse en eso, no son nadie para decir lo que es pecado mortal y lo que no es pecado mortal. En este sentido estamos viendo incluso los jueces, fijaos, que a través de leyes civiles injustas quieren derribar, dice Raúl, la sana doctrina de la Iglesia, para lo cual han inventado el delito de homofobia y muy especialmente el delito de odio. Se le llama injerencia y abuso fuera de lugar. A un sacerdote se le investiga por parte de la Fiscalía por decir que las relaciones homosexuales son pecado mortal. Pero entonces, ¿quién va a decir que es pecado mortal? ¿El magisterio de la Iglesia o las leyes civiles y los políticos? Obviamente no pueden meterse en eso. Bueno, pues estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso porque todo facilita que se llegue a eso. Y en tercer lugar, dice Raúl, no se persigue a ningún homosexual, insiste en la idea, únicamente se alerta del pecado y se propone el arrepentimiento del que lo comete. Esto es lo que José María no entendió cuando él, ayer, de esta pareja homosexual, hablaba de que si se confesaban y tal, y lo tergiversaba todo, no lo había entendido bien. Y es por falta de formación, en definitiva es falta de formación. Bueno, pues ahí lo tenéis, lo que estamos padeciendo por culpa del cuarto enemigo del alma, el falso magisterio. No tenemos cátedra de la verdad, que ha sido usurpada por un enemigo de la fe y de la Iglesia que siembra el error, la confusión, la mala doctrina en contra de las enseñanzas de 2000 años en la Iglesia, y así pues hace que los fieles se apoyen en esas erradas enseñanzas para poder justificar su pecado. Y eso es lo que está padeciendo la Iglesia. De eso se aprovecha el alfil político a través de los medios de comunicación, a través de los propios políticos, a través de los jueces y de los tribunales, donde se persigue por delito de odio y de homofobia, cuando no es nada de eso. Sencillamente se trata de ser coherente con la fe de la Iglesia católica. En fin, pues animamos a que los fieles se formen y recordamos lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que es el pecado, a que visitemos el Catecismo, a que aprendamos que es gravísimo cometer pecado y que nos aparta de la salvación, nos pone fuera de la comunión con Dios, nos excluye del reino de Dios. Dice el Catecismo, mirad esos números del Catecismo, lo que significa todo esto del pecado, la diferencia entre pecado mortal, venial y demás. Y que no podemos engañarnos, y esto por falta de formación y por apoyarnos en el falso magisterio del falso Papa. En fin, tenemos que ser libres, y solamente podemos ser libres si estamos en la verdad, y para saber cuál es la verdad tenemos que conocer la doctrina verdadera y auténtica de la Iglesia. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe.
Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.